Acompáñenme a la palabra del Señor. Estamos en Eclesiastés. Aquellos que nos visitan por primera vez, estudiamos la palabra del Señor de manera expositiva. Tomamos un libro de la Biblia y lo estudiamos hasta terminarlo. Leemos el capítulo, explicamos el capítulo y aplicamos ese capítulo a nuestra vida. Y en la mañana de hoy nos quedamos en Eclesiastés capítulo 9, del versículo 13, y haremos lectura a una porción bastante extensa, ya que leeremos hasta el versículo 20, es decir, todo el capítulo 10, y desde el 9, versículo 14, hasta terminar el capítulo 10. Así que, si es tan amable, me acompaña, por favor, en la lectura de la palabra, y leemos todos juntos Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 en adelante. Lee de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, y así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, para que la mansedumbre hará cesar, porque la mansedumbre, hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportille vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerzas para la sabiduría. Pero la sabiduría, es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. La palabra de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no se sabe lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después él será? El trabajo de los necios lo fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para responder sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre,
y por la flojedad de las manos de las manos llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegre a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Padre, una vez más, estamos ante el texto sagrado y te rogamos, Señor, la intervención de tu Espíritu para poder entender, aplicar la palabra y poder, Señor, vivir de tal manera que tu Hijo pueda ser honrado en nuestras vidas. Quita de nosotros, Señor, toda distracción. Quita de nosotros, Padre, todo aquello que pueda hacer que la palabra no caiga en tierra firme y tu palabra pueda llevar fruto al 100%. Gracias, Señor, por el privilegio de poder leer tu palabra y tener tu voz en medio de tu pueblo. Háblanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Si algo nosotros como país, la idiosincrasia de nuestro pueblo, podemos ver día a día, es la continua necedad de cómo hombres en lugares de prestigio, por ser necios y por no usar la sabiduría, aquello que pueden hacer bien, lo tiran por el piso. Personas que en un momento dado, presidentes, gobernadores que estuvieron en estatus de influencia, de poder, de bendición al pueblo por una mala ejerción de sabiduría, caminaron en necedad y por eso tiró a perder todo lo que se estaba haciendo. Nosotros tenemos ejemplos muy cercanos, incluso tan recientes como esta pasada semana, donde continuamente las llamados influencers en Puerto Rico, vimos a una muy conocida en nuestra isla, una mamá que por su necedad echa a perder la vida de su hijo por vivir de una manera necia, y los necios siguiéndola, porque tanto es malo la necedad de alguien que se para a decir estupideces en su celular, como aquel que se para a escucharlas. Y por causa de eso podemos ver que por una elección no sabia y por andar de una manera alocada, pone en juego lo que es el cuidado de su hija. Lo mismo lo vimos aquí nosotros por medio de turnos pasados en el gobierno. Un gobernador donde fue elegido por una gran cantidad del pueblo, por manera necia, tirar a perder el gobierno y ser sacado por el pueblo de Puerto Rico, precisamente por asuntos necios en la escritura de un chat. Y podemos seguir, hermano, hablando ejemplos de cómo la necedad tira por el piso cualquier cosa buena que se haya hecho. Ni en el contexto que está hablando precisamente aquí el capítulo, está hablando el contexto de un rey que es alabado y conocido por causa de cosas que está haciendo, pero es necio, no tiene sabiduría, lo que hace lo hace en necedad. Y tristemente, hermano, esa es la vida no simplemente de algunos reyes, esa es la vida no solamente de algunos gobernantes, ni de algunas personas que vemos en las redes sociales. Tristemente nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión y muchas veces actuamos en necedad. No es la palabra la que está dirigiendo mi decisión, sino mi opinión, la opinión de los demás. Alguien que está influyendo en esa decisión que no es Dios ni que no es su palabra. Nos creemos sabios, nos creemos inteligentes, pero estamos actuando de manera necia. Eso es lo que el autor de estos capítulos, Salomón, continúa reflexionando
sobre el tema de la vida y la sabiduría. Ya él lo ha venido haciendo a través de los pasados capítulos y él vuelve otra vez a enfatizar la importancia de la sabiduría para poder caminar en esta vida, pero también en este capítulo nos advierte sobre la necedad y la insensatez. Seamos sabios en un mundo necio donde cada cual está viviendo su propia vida como le da la gana, lejos de la sabiduría de Dios, lejos de la palabra de Dios. Pero tengamos cuidado que en el mundo de necio caminemos como necio, hablemos como necio y tomemos decisiones de necio. Versículo 13. Salomón habla de la importancia de la sabiduría. Y Salomón hace una comparación, o mayormente una ilustración, donde está hablando acerca de un rey que tiene poder, que tiene dominio, un rey poderoso. Y ese rey poderoso está atacando o tratando de conquistar una ciudad pequeña. Y habla de esa persona que vive en esa ciudad pequeña como alguien pobre, y lo enfatiza varias veces. En el principio del versículo y al final del versículo resalta que era una persona pobre. Y este hombre pobre era una persona sabia. Sin embargo, el rey poderoso que iba a conquistar aquella ciudad era una persona necia. Y hermano, esto se le puede parecer mucho a algunos conflictos que vemos hoy en los países del mundo. No necesitas un gran ejército para tú detener y ganar una guerra. De acuerdo a lo que nos dice Salomón, lo que necesitamos es sabiduría. Este hombre pobre, aunque no tenía el armamento, no tenía el equipo, no tenía todos los recursos que tenía este gran rey, era un hombre sabio. Y el predicador no nos dice cuál fue la razón en cómo ejecutó la sabiduría aquel hombre pobre. Pero lo que sí vemos es que aquel hombre pobre fue sabio y gana la batalla por medio de su sabiduría. Sin embargo, el pueblo en el cual aquel hombre pobre se encontraba, en vez de alabar, reconocer, ser agradecido porque este hombre los libró, se olvidó de este hombre. No le dio gracias. Porque muchas veces así también somos, ¿no? Nosotros somos más frecuentes a señalar lo que está mal que agradecer lo que nos dieron. Y esta gente se olvidó de agradecer a aquel hombre sabio que los había librado de aquel hombre necio. Olvidaron al rey. Lo dejaron como si su sabiduría fue despreciada. En vez de agradecer la sabiduría, aprender de la sabiduría, fue despreciada la sabiduría. Por eso que dice aquí el predicador, las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos de los gobernantes entre los necios. Una palabra sabia puede hacer cesar un gran conflicto. Y este hombre pobre es precisamente aquel hombre sabio que hace cesar aquel conflicto. Y dice Salomón, mejor es la sabiduría que las armas de guerra del rey. Y aquí viene la parte detonante, pero un solo pecador destruye mucho bien. En vez de poder ser sabio y reconocer lo que este hombre nos ha librado, aquel hombre pobre nos ha librado, hermanos, nos volvemos necios, olvidamos la sabiduría y volvemos a caer en la necedad. Y usted puede decir, wow, qué necio este pueblo. En vez de reconocer y darle gracias por lo que lo libró y exaltar esa sabiduría, se olvidan de él y no la ponen en práctica. Pero hermano, así somos tú y yo. Nosotros somos como ese pueblo necio que rechaza la sabiduría de aquel pobre que los libró. Yo no estoy diciendo, yo no creo que Salomón tuviera en mente que aquel hombre pobre del texto en el cual estamos hablando sea Jesús. Yo no creo que él tenga en mente la persona de Jesús. Pero hermanos, precisamente Jesús se hizo pobre para liberarnos del conflicto más grande que nosotros podemos tener en esta tierra y del enemigo más grande. Y por medio, como dice Primera de Corintios, la sabiduría de Dios vino a ser
a tirar por el piso la necedad de los hombres y por medio de su sabiduría nos vino a salvar. Así que Cristo es el mejor ejemplo, aunque yo vuelvo a entender, yo no estoy haciendo alegoría de este texto, pero Cristo es el mejor ejemplo de este hombre pobre que salva a su pueblo con sabiduría. Porque precisamente eso fue lo que él hizo, por medio de la sabiduría de Dios. Nadie tenía en mente que Dios se iba a hacer hombre, tomar el lugar de los hombres, ser castigado por el hombre. Nadie tenía eso en mente. Para los del mundo esto es locura, para los creyentes esto es poder de Dios. Pero hermano, ¿no es que no somos como el mismo pueblo que rechazó a este hombre? En vez de elevar la sabiduría, en vez de darle gloria a Dios por la sabiduría de su Hijo, vivir para la gloria de su Hijo, nosotros caminamos en necedad y rechazamos al hombre pobre. Hacemos lo mismo que hicieron esta gente en esta ciudad. Olvidaron la sabiduría de aquel hombre pobre. Jesucristo se hizo pobre, tomó el lugar de los pecadores, se humilló hasta lo sumo para que por medio de su sacrificio nosotros podamos ser salvos. Pero el pecador, dice el versículo 18, igualmente ese pecador al cual se refiere Salomón está hablando de rey que gobernó sobre los que despreciaron al sabio, y como dice un comentarista, los necios que rechazaron al sabio. Y continuamente este es el mundo en el cual nosotros vivimos. Los necios rechazan al sabio. Los necios rechazan la sabiduría de Dios por medio del evangelio de su Hijo Jesucristo, y continuamente estamos viviendo en pos de la necedad. Y esta porción parece como algo paradójica. Es decir, parece contradecirse lo que está diciendo. Aceptan la sabiduría del hombre pobre y después la rechazan. Sí, yo sé que ese hombre pobre nos salvó, pero después rechazan la sabiduría que él utilizó para salvarlo. Lo mismo que hacemos hoy. Porque uno, si se pone a analizar en esto, ¿quién en su sano juicio puede hacer algo así? Acepto lo que el rey dice, doy gracias, lo que este hombre pobre hizo, pero rechazo la sabiduría por la cual nos salvó. Igualmente, hermano, si nosotros seguimos en la misma línea de Cristo como aquel hombre pobre, eso es lo mismo que hacemos. Sí, Jesús, sí, su palabra, sí, pero hacemos lo que nos da la gana y rechazamos la sabiduría de Dios. Y fíjate cómo el predicador no solo describe al hombre como pobre, sino como sabio. Y ese es el contraste. Este hombre no era visto como algo atractivo precisamente porque lo veían pobre. Y la gente se deja llevar por las apariencias. La mayoría de nosotros, hermanos, nos relacionamos más con el hombre pobre que con el hombre rico, pero nosotros no lo queremos ver así. Nosotros queremos vernos como el rey, pero nosotros nos relacionamos más con el hombre pobre y sabio que con el rey que despreció la sabiduría y con el pueblo que despreció la sabiduría. Pero realmente, hermanos, nosotros somos el pueblo que rechazó la sabiduría. El pueblo que no quiere escuchar a Dios, el pueblo que no quiere escuchar su palabra, el pueblo que no quiere vivir de manera sabia. Hermano, estamos realmente, yo quiero que nos detengamos en estos versículos, ¿estamos realmente ejerciendo la sabiduría que proviene de Dios? ¿O la sabiduría que proviene del mundo, que es la necedad que rechaza a Dios? Porque como creyentes estamos batallando continuamente la voz que voy a escuchar. ¿Estoy escuchando la voz de Dios en las Escrituras o la voz del mundo? Y me temo, hermano, que hay gente que pasa más tiempo escuchando la necedad del mundo que a Dios y su palabra. Pasa más tiempo escuchando lo que dicen los comentaristas de la televisión que a Dios y su palabra. Y no estoy diciendo que es pecado escuchar a algunos comentaristas ni ver las noticias. Pero hay gente que está tan y tan involucrada en escuchar la opinión pública que pasa más tiempo viendo pelotaduras que escuchando la palabra de Dios. Ayer estaba en Costco con George y una señora se nos acerca y le dice: ¿usted es Pavón Roca? Y George le dice:
No, yo no soy Pavón Roca. Ay, se me parece tanto a Pavón Roca. Pero hermano, ¿por qué le digo esto? Porque la gente está involucrada en esto. Estos son los programas que ellos tienen por pena, por todo el día. Escuchan a Pavón Roca, a Díaz Olivo y al otro, y por la atadura por acá y la Comay por acá. Mi hermano, y eso es lo que está llenando su mente todo el día. Su mente continuamente está llena de la necedad de este mundo, pero no estamos envueltos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es lo que nos está informando a nosotros la verdad. Nos conformamos a las mentiras de este mundo y no estamos poniendo oído a la palabra del Señor. Y esto no es solamente los de afuera del mundo, estamos hablando de los de la iglesia. No podemos estar 10 minutos en la palabra, pero podemos estar 3 y 4 horas escuchando los programas de la televisión en Puerto Rico. Cada vez que te vuelves a la sabiduría del mundo, estás rechazando la sabiduría de Dios. Y por eso que hay gente en la iglesia que tiene el pensamiento del mundo, porque está siendo influenciado continuamente en lo que escucha de mañana, de tarde y de noche, la filosofía de este mundo. Y no actuamos en sabiduría. Y tú dices, espérate, ¿cómo esta persona es creyente y tomó esta decisión? Claro, porque desperdició la sabiduría de Dios. Mira lo que dice el versículo 1. Él toma un ejemplo de un perfume. Y la ilustración que él utiliza es sobre las moscas muertas, que hace que el ungüento del perfumista dé mal olor, y un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Para el tiempo que se está escribiendo esto, el perfume era algo costoso. No todo el mundo tenía perfumes. No es como en el día de hoy, todo el mundo tiene perfume, aunque sean imitación. Hay perfumes de todas clases. Los que utilizaban los carros públicos, las guaguas públicas, se da cuenta de todo tipo de perfumes que había dentro de una guagua pública, ¿no? Así que no era algo extraño no es algo extraño para nosotros, pero era algo extraño para el tiempo que se está escribiendo aquí. Los perfumes no lo tenían todos. Y aquí vemos cómo un perfume de alto costo, era algo costoso, era algo que lo tenía pocas personas, era propenso a dañarse cuando una mosca se le pegaba. Y lo que está haciendo Salomón aquí es que la insensatez, tristemente, pesa más que la sabiduría y el honor. Porque tú puedes tener un perfume grande, en el tiempo presente lo podremos utilizar en el contexto nuestro de las moscas en la comida. Usted puede tener un plato carísimo, y si se le para unas moscas encima, por más caro que sea el plato, hay gente que no le importa, dice, olvídate, de algo me voy a morir, y se lo come con tu mosca. Pero hermano, las moscas pueden dañar el mejor plato. El plato más costoso lo puede dañar una mosca. Lo mismo está diciendo, tú siendo una persona sabia, cuidado, porque una actitud necia, una acción necia tira a perder toda tu vida de sabiduría. Y eso está en todos, hermanos, las esferas, no solo políticas, sino también las esferas religiosas. Tú puedes ser un excelente pastor por muchos años, un excelente predicador por muchos años, bendecir al pueblo de Dios a través de los dones que Dios te ha dado, y por medio de una insensatez y una necedad, al caer en adulterio, al caer en el robo, al caer en la trampa, al caer en cualquier tipo de pecado, tirar por el piso los 40 años de ministerio. Y la gente no se va a acordar, wow, yo me acuerdo aquel pastor, me acuerdo el sermón aquel, no, se van a acordar de su adulterio, de su pecado. Tú puedes ser el mejor gobernante, incluso usted puede hablar de la presidencia de Bill Clinton. Y hermanos, todo el mundo lo que se acuerda de Bill Clinton es de Mónica Lewinsky. Tú no sabes nada más. ¿Qué hizo Clinton en su periodo? Yo no sé, yo sé que estuvo con Mónica. Y pudo haber hecho cosas buenas. Pero lo que se acuerda es de la insensatez, del pecado, donde tomó años la confianza de un pueblo, la tiró por el piso por una necedad.
Versículo 2, podemos ver el corazón del sabio y el corazón del necio. Los dos son opuestos. Uno va para la derecha y otro va para la izquierda. Y no es que los zurdos sean malos. Bueno, hay zurdos que son malos, el que entiende, entiende. Pero hermano, cuando habla de la derecha está hablando del poder. Está hablando de la destreza. Una persona que utiliza la mano derecha se le conoce como una persona muy diestra, que sabe lo que está haciendo. Alguien que utiliza la mano izquierda, esta es una persona que es no es muy diestro en lo que hace. Pero esa es la idea de este texto. Unos van a la derecha, otros a la izquierda. Es lo mismo que utilizó Jesús. A los cabros a la izquierda, a las ovejas a la derecha. La derecha habla de autoridad, del control, del poder, del dominio, del ejercicio más popular. Y el versículo 3 nos habla del necio que va por el camino, pero le falta entendimiento y demuestras a todos su necedad. Hermano, las personas necias, tú no tienes que pasar mucho tiempo con ellas para darte cuenta de su necedad. Hay gente que son bien buena gente. A mí me ha pasado. Y va fulano de tal a visitarlo. Y yo sé, mira, fulano de tal va a visitar. Y es alguien pues que de mucha influencia. Fulano de tal va a visitar a tal persona. Y de una vez a mi pensamiento, si la esposa habla, se fastidió esto. Mejor es que no hable. O si el esposo habla, esto se chavó, porque puede ser que a veces el esposo sea el sabio, pero la esposa la necia. O a veces por el contrario, el esposo es el necio y el sabio y la esposa es la necia. Y te das cuenta cuando habla. Es lo que está diciendo aquí. El necio, por falta de entendimiento, demuestra a todo que es necio. No tiene que esperar mucho tiempo, solamente tiene que hablar y escuchar la necedad. Cuando queremos caminar y usar nuestra propia discreción, que nuestros corazones no pueden, nuestra propia discreción, no podemos pensar, hermano, que mi corazón está bien con Dios. Si tú quieres caminar y hacer lo que tú quieres sin escuchar a Dios y lo que dice su palabra, eres un necio. No quieres hacer lo que Dios dice. Hablas en tus propios deseos, en tus propios caprichos, en tu propia necedad. Dios te dice, es por ahí y tú te vas por acá. No, es que este es el camino más fácil. No, pero es que yo te estoy diciendo que es por aquí. Te estoy revelando en mi palabra que es por aquí. Y tú quieres seguir el camino de los necios. Te vas por otro rumbo. El rumbo es la cruz, pero tú quieres el rumbo más fácil. En un momento dado, recuerda donde Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, cuando iba camino a la cruz, maestro, en ninguna manera esto te acontezca. Y las palabras de Jesús a Pedro, ¿cuáles fueron? Apártate de mí, Satanás. Jesús pudo identificar, esto que me está diciendo no viene de la sabiduría de Dios. Esto viene de la boca de Satanás. Y no es que Pedro estaba endemoniado. Es que el pensamiento de Pedro iba en línea con la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo dice, no vayas a la cruz. Pero la cruz es locura para los que se pierden, pero el poder de Dios para los que se salvan. Por medio de la cruz Él iba a salvar a su pueblo. De manera que muchas veces queremos lo fácil. No queremos la parte del sacrificio. No queremos parecernos a Cristo. Queremos el rumbo de la vida que se parece al mundo y no al evangelio de Jesús. Versículo 4. Podemos ver el sabio. Es el que guarda su puesto en serenidad y se mantiene tranquilo bajo la ira del gobernante. Que aun cuando dice algo que pueda ofender al gobernante, el texto nos dice que pueda estar tranquilo y deja que la ira del gobernante se aplique. Tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuidado en ponerte, como dicen en nuestro buen puertorriqueño, pico a pico. Sé sabio. Estás bajo un rey, en este caso era una teocracia. Nosotros no estamos hoy bajo una teocracia, pero esto puede aplicarse, hermano.
Si tú ofendes a un jefe, si tú ofendes a un amigo, si tú ofendes a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge, sé sabio y entendido cuando hagamos una ofensa. En vez de buscar excusas inmediatas, mantén la paz, mantente manso. Y podemos arrepentirnos de nuestro mal. Y podemos mantener esa relación. Pero no le añadamos leña al fuego. No continúe. Cuando nosotros le seguimos añadiendo leña al fuego, hermano, eso no es de un carácter creyente. Y no estoy diciendo que no eres creyente, porque muchas veces todos los que estamos aquí le echamos leña al fuego. Y hay una discusión y seguimos echando leña al fuego y nuestro orgullo se quiere elevar. No, porque el gato era brown. No, es que era blanco. No, es que era brown. No, es que era blanco. Y hacemos discusiones y continuamos en nuestra necedad. Sé sabio. No sigas echándole leña al fuego. El sabio hace cesar la discusión. Mantente en calma. Los varones dicen amén. Y las mujeres dicen amén. Hay un mal que he visto bajo del sol, versículo 5. Como el error que procede de los gobernantes, la necedad colocada en muchos lugares elevados. El puertorriqueño sabe muy bien esto. Mientras los ricos se sientan en lugares humildes, he visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Personas que no están calificadas, puestas en un lugar de poder. ¿Por qué? Porque tengo padrino en el Senado, porque tengo padrino en la Cámara, porque tengo padrino en la alcaldía, porque tengo padrino en el trabajo. Y tú dices, ¿cómo esa persona llegó a ese lugar? ¿Qué calificaciones tenía para poder llegar a ese lugar? No es puesto por calificaciones, es puesto por pala política. Y hermanos, muchas veces eso ocurre no solo en la política, eso ocurre también dentro de las iglesias. Dice, ¿cómo esa persona está en ese puesto? Por pala política. No porque tenga las calificaciones ni el carácter para ejercerlo, simplemente lo pusieron ahí porque era conocido. Él dice, yo he visto este mal, que hay gente que tiene grandes calificaciones, tiene carácter y no está en el lugar donde debe de estar. Y veo que hay otro que está ocupando ese puesto. Salomón dice, yo he visto eso debajo del sol. Los necios gobiernan y los sabios no lo están haciendo. Nosotros igualmente, nosotros hemos visto continuamente esto. Lástima. Lástima cuando ocurre. Lástima porque después, a los años, es cuestión de tiempo para que se haga evidente que el necio fue puesto allí sin ningún tipo de calificación, simplemente porque otro lo puso. Eso explota por un escándalo, eso explota por medio de robo, eso explota por medio de que la necedad va a ser evidente. En un momento dado, la necedad va a ser evidente, hermanos. Nosotros podemos decir eso es cierto. Aquí el gobierno son unos listos, y mira cómo ponen a fulano, y mira cómo ponen a mengano que no está calificado. En el tiempo que está escrito esto, otra vez, era una teocracia. Dios elegía rey. En el tiempo que estamos viviendo, somos una democracia. Nosotros elegimos a los que nos gobiernan. Así que en la aplicación de este texto, los que ponen a los necios, ¿quiénes son? Nosotros. Ah, que si, mira que si el gobernador tal, o que si el fulano tal, y que si, ¿quién lo elige? Nosotros. El que los pone en los puestos somos nosotros. Y es fácil hablar de los que ponen, los gobernantes que ponen necios, pero no queremos hablar de los necios que ponen gobernantes. Y hermano, esto es algo serio a la hora de nosotros escoger quiénes gobiernan. Usted nunca va a escuchar de este púlpito por quién usted debe votar. Pero usted siempre va a escuchar de este púlpito que usted tiene que ser sabio y tener una conciencia limpia
por quien usted va a votar. Y qué bueno que no estamos en tiempos de elección en este texto. A fin de cuentas, sabemos que Dios que tiene el control de que todo lo que ocurre por su soberanía, pero tú y yo somos parte de un reino que trasciende este mundo. Tú y yo no podemos votar por colores políticos, hermano. Y hay gente que puede ser la persona más necia del mundo y lo ponen porque yo siempre fui de ese partido que me lo inculcó mi abuela o mi papá. No, hermano, no seamos necios. Vote con sabiduría. Ponga personas en el poder con sabiduría, pastor. Y si de los 4 candidatos que tengo, ninguno es alguien con carácter para hacerlo, pues no vote. Eso es parte de una elección. Abstente al voto, pero no es posible que yo sepa lo necio y los valores y lo que tiene en parte de su agenda al próximo candidato político y yo sabiendo eso como quiera voto por él. Eso es necedad. Porque tú lo sabes. ¿Cómo tu conciencia la vendes? Porque no, yo siempre soy de ese partido político. No. Yo soy parte de un reino mayor que el reino de este mundo. Y yo cuando vote, yo tengo que votar con sabiduría. Yo no puedo dejarme llevar. No, es que el pueblo donde yo vivo es un, ¿cómo se llama? Cuando lleva muchos años ganando un partido, un baluarte. Y esto yo, no, pero es que mi baluarte es la palabra de Dios, no es lo que este pueblo cree. Mi principio y mi sabiduría es la palabra de Dios. Si no honra al Señor, y no estoy diciendo que pongamos allí a alguien que tenga que ser cristiano en particularmente, pero alguien que actúe con sabiduría y que levante los principios de la moral y de la palabra del Señor. Versículo 8 al 10. Salomón entonces habla de cuando tomamos decisiones sin calcular y ser sabio antes de tomar esa decisión. Y Salomón habla del versículo 8 al 2 de aquellos que cavan el hoyo y terminan cayendo en el hoyo, tumban la pared y la pared le cae encima. Es decir, hacen cosas sin antes ser sabio y escatimar lo que va a hacer. Cuando usted va a hacer algo, lo más sabio es que yo voy a escatimar cómo va a salir esto. No hacer las cosas a lo loco. Y da varios ejemplos. Habla del encantador de la serpiente. ¿Usted ha visto a alguien cuando encanta a una serpiente? Probablemente lo ha visto en películas. Yo no creo que usted haya visto a alguien realmente. ¿Usted lo ha visto? Encantando a una serpiente. Bueno, probablemente en películas lo hemos visto o en Hollywood o en Disney o cosas así. Pero hermano, el encantador de la serpiente no tiene nada que ver con la música que toca. ¿Sabe por qué no tiene nada que ver con la música que toca? Porque las serpientes no tienen oído. Las serpientes no oyen, no tienen audición. Así que lo que él está haciendo es captando la atención con su mirada. Pero si no lo hace de una forma en la cual pueda hacerlo a tiempo y encantar la serpiente y mantenerla por medio de su mirada fija, puede morir porque la serpiente lo puede atacar. Entonces, cuando tú haces cosas, en resumen lo que está diciendo aquí, sin tomar en cuenta la sabiduría, todo tu trabajo puede salir mal. Y los 4 ejemplos de trabajo que da aquí. No importa lo que tú hagas, es lo que el Señor nos dice el salmista en su palabra. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si no es la sabiduría de Dios, por más grande que sea lo que está haciendo, va a terminar mal. Si tú comienzas una relación sin Dios, va a terminar mal. Si tú escoges una relación y no pones a Dios como primario, va a terminar mal. Lo que comienza mal, termina mal, a menos que la misericordia de Dios te alcance en el camino. No esperes que haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios las cosas te van a salir bien. No. Es increíble, hermanos, cómo nos creemos tan sabios en lo que hacemos y hablamos por rutina,
Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los necios causan su propia ruina. Y tú escuchas al necio hablar, hermano, como si supiera todo. El Facebook fue creado para mostrarnos cuán necio es el hombre y cuán sabio se cree. Porque recuerda que el primer pensamiento cuando tú vas a escribir es lo que está allí, ¿qué estás pensando? Y lo que tú escribes es lo que supuestamente tú estás pensando. Y hermano, hay gente que escribe pensando que sabe todo de todos los temas. Todo de todos los temas. Político, yo soy. ¿Están hablando de política? Pues yo me pongo ahora el disfraz de politólogo. ¿Qué pasó ahora? ¿Hay un huracán? No, pues ahora yo soy meteorólogo. ¿De qué están hablando? ¿De teología? No, pues yo soy teólogo. ¿Están hablando de deporte? Pues yo soy deportólogo. Todos lo sabemos. De todos opinamos. Y tú sabes lo peor. Y de nada sabemos. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Santiago dice, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Si usted no sabe de algo, no comente. No podemos vivir una vida de apariencia pensando que todos los temas nosotros lo sabemos, porque nos podemos encontrar siendo necios para aparentar que somos expertos. Y cuando lo que somos realmente es necio. Cuando llegó el tema del COVID, hermano, todo el mundo tenía una opinión. Todo el mundo ahora era médico. Todo el mundo sabía de medicina. Y estaba algo que todavía estaba experimentándose y todo el mundo ya estaba comentando. Espera, escucha, deja que se desarrolle, busca información. Pero no estemos hablando por ahí como los locos sin información y sin realmente tener evidencia de lo que estamos diciendo. Porque actuamos con necedad. Termino versículo 16 al 20. Salomón es enfático, otra vez vuelve al tema de los reyes y gobernantes. Dice, acuérdese que el que habla con uno que fue rey en Israel, tú tienes que hacerlo con respeto. Y él sabe, hermano, el daño que produce cuando el rey que tiene la potestad para gobernar escucha lo que están diciendo de ti. Aunque ese rey puede ser perverso, como vemos en ese versículo, que utiliza los beneficios de su reinado para sí mismo, pero cuidado de nosotros hablar mal del rey. Seamos sabios a la hora de nosotros hablar acerca de los que gobiernan. Y el texto está diciendo que aún cuidado, ni siquiera en secreto, versículo 20, ni en la recámara y ni siquiera en los pensamientos, cuidado de hablar mal del rey y del rico. Está hablando de los que están en eminencia y en poder. Tengan cuidado. Tengan cuidado. En Puerto Rico, si Salomón fuera puertorriqueño, hubiese dicho, las paredes oyen. Cuidado lo que estás diciendo, porque las paredes oyen. O si no, si es más de campo, dice, me lo dijo un pajarito. ¿Cómo lo sé? Un pajarito me lo dijo. Hermano, todo en la tierra se va a saber. Tú no lo vas a esconder de nadie. Tú piensas, tú no quieres que alguien escuche lo que tú dices. No lo digas. Porque en algún momento dado alguien lo va a saber. Y es más, en una isla 100 por 35 que todo se sabe. No lo quieres, no, que yo no quiero que fulano piense mal de mí, pues no lo hubiese dicho. Y más aún, ni en tus pensamientos digas del rey, ni en los secretos ni en tu recámara. Recuerda, ten cuidado a la hora de tú dirigirte a los que están en autoridad. Y hermanos, eso es algo que tenemos que aplicarnos todos. Hablar de una forma
despectiva, aunque no nos guste el rey ni el que esté gobernando, no es algo que nos debe caracterizar a nosotros como creyentes. Debemos mantener corazones limpios y cuidarnos de hablar mal de los que gobiernan. Y es triste, donde a veces hemos caído fácilmente presa de la necedad del mundo. No quiere decir que no señalemos lo que está mal, pero cuidado de hablar de rey haciendo expresiones públicas ofensivas a los gobernantes. Y si somos creyentes, hermanos, nosotros no debe caracterizarnos hablar del gobernador, hablar del senador, hablar del alcalde con expresiones como burro, rata. Eso no es expresiones de un creyente. Animal, bestia. Son gente que está en autoridad. Tú y yo somos creyentes. Tenemos el carácter de Cristo. Jesús ni los apóstoles nunca se refirieron al rey de esa manera. Y el rey para el tiempo de Jesús era más perverso que los que tenemos en el tiempo presente en cualquier lugar de gobierno. Era gente que perseguía a los creyentes. Si tú no ves a Juan el Bautista aún, no quiere decir que Juan no señaló lo que estaba mal. Podemos señalar lo que está mal, pero nosotros como creyentes no estamos llamados a faltarle respeto a ningún funcionario público. El funcionario público debe ver en nosotros sabiduría. Y cuando habla con respeto y señala el error con respeto. Lo que está mal se tiene que señalar que está mal, pero se hace con carácter cristiano, no como los necios del mundo. Tú y yo somos creyentes. Seamos sabios. No nos expongamos al mal ni a la injusticia por nuestra necedad. No porque nos callamos la boca y somos cobardes, no. Muchas veces tú estás siendo perseguido no por causa de la verdad, sino por tu imprudencia y tu falta de respeto. Digamos las cosas cuando tengamos que decirlo, pero cuidado de hablar despectivamente, porque esa no es la manera en que Cristo nos ha enseñado en cómo lo debemos hacer. Tú y yo tenemos la mente de Cristo, tú y yo tenemos el carácter de Cristo. Y si ese hombre que está ahí, o esa mujer que está ahí, está gobernando y Dios así lo ha querido, que el Señor le bendiga y le dé sabiduría. Lo que está en error se va a señalar, pero hágase con respeto. Concluyo. Iglesia, seamos sabios. Imitemos a nuestro Salvador. Si hay alguien que nos mostró la sabiduría como creyente, es precisamente Jesús. Él nos enseñó a vivir en luz en medio de las tinieblas. Él nos enseñó a cómo ser manso en medio de el peligro. Él nos enseñó a ser astuto como la serpiente en medio de un mundo hostil. Él nos ha dado el Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Así que cuando caigamos en necedad, que vamos a caer, recuerda a Cristo. Cuando pensemos y actuemos y decidamos en necedad, acuérdate que un día, por la gracia de Dios, estas mentes corrompidas un día serán renovadas y glorificadas por nuestro Señor. Un día tendremos la sabiduría perfecta. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ya no vamos a pensar de manera necia, pero mientras estamos aquí en la tierra continuamente, acudamos a Cristo en auxilio para poder actuar en sabiduría. Hay pastores que yo a veces actúo tan necio. Tranquila o tranquilo, necio, yo también. Y quiero decirte que mientras estemos aquí, muchas veces actuaremos en necedad. Este cuerpo de pecado escuchó este sermón y puede salir de este lugar y hacer todo lo contrario a lo que acaba de escuchar. Necesitamos continuamente el auxilio del Señor y la gracia del Señor y el perdón del Señor. Porque en este cuerpo de pecado
Continuamente la palabra debe ser recordada y debe ser alimentado mi corazón por la palabra del Señor. Mira cómo dice Santiago: si hay alguno de vosotros que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídele a Dios. No sigamos actuando como necios. Pidámosle sabiduría a Dios. Señor, ¿qué hago en este asunto de trabajo? ¿Qué hago en este asunto de mis hijos? ¿Qué hago en este asunto de moverme de lugar? ¿Qué hago, Señor? Pídele a Dios y que su palabra sea la que guíe su vida. Ese es el desafío de usted y de mí en el día de hoy. Que obtengamos la sabiduría de Dios y que cada vez que nosotros tengamos que hablar, decir algo, hablemos como dice su palabra. Si alguno hable conforme a la palabra del Señor, a la sabiduría de Dios. Mire cómo dice Pablo en Efesios: tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como creyente, dice el apóstol Pablo, tengan cuidado, no anden como insensatos, no anden como andan los del mundo, sino como sabios. Los días son malos, sé sabio. A los colosenses le dice que la palabra de Cristo abunde en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose los unos a los otros. Eso es vivir sabio. Hermano, cuando actuemos como necios, lo mejor que nos puede pasar es que venga alguien y nos haga reconocer nuestra necedad. Y es lo que está diciendo ahí el texto: amonéstense en la sabiduría los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros. A veces podemos decir palabras necias, acciones necias, y lo mejor es que un hermano pueda acercarse y decir: hey, esto fue sabio. Y que seamos humildes en reconocer: esto no fue sabio. Y pedir perdón si tenemos que pedir perdón, pero que podamos vivir en la sabiduría del Señor, amonestándonos los unos a los otros. Cristo dice, el apóstol Pablo hablando de Cristo, que Él es la sabiduría de Dios y que en Cristo están revelados todos los misterios al hombre. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que yo necesito saber, se encuentra en la persona de su Hijo. Señor, ayúdame a vivir en Cristo para caminar en sabiduría. Iglesia, yo ruego al Señor que a través de estos textos hayamos escuchado su voz y que podamos vivir no como necios, sino como sabios en un mundo de necios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque todo lo que necesitamos escuchar para poderte agradar se encuentra en tu palabra. Y que podamos, Señor, vivir de tal manera que tu Hijo pueda ser glorificado en nuestras vidas, porque, Señor, dependemos de su sabiduría. Padre, no queremos ser insensatos, actuando como el mundo actúa, pensando como el mundo actúa, despreciando la sabiduría de Cristo. Como aquel pueblo en la introducción, Señor, y en los primeros versículos de estos capítulos, despreció a aquel hombre pobre que los libró de una gran muerte. Padre, queremos pedirte perdón las veces que despreciamos la sabiduría tuya, cuando hemos entendido, Señor, que es a través de tu evangelio y a través de tu sabiduría que Cristo, Señor, nos rescató de la necedad de nuestro pecado. Guárdanos, Señor, de tomar decisiones que deshonren tu nombre. Guárdanos, Señor, de vivir de tal manera que pisoteemos tu palabra y la gloria de tu evangelio. Guárdanos, Señor, de caer en la misma insensatez que vemos hombres en la palabra que cayeron. El rey David, siendo un hombre conforme a tu corazón, Señor, siendo un hombre sabio, tiró a perder tu sabiduría por un momento de necedad al buscar una mujer que no le pertenecía. Vemos la necedad del rey Salomón, que era conocido como la persona más sabia
del mundo, amar a mujeres extranjeras y tirar a tu palabra por el piso. Hemos visto la necedad de un Sansón, donde por ambición cayó en manos de mujer extranjera y de ídolos. Hemos visto, Señor, la insensatez de un Judas que traicionó a Jesús por monedas y por la avaricia. Padre, que nuestros corazones puedan entender la importancia de lo que el texto sagrado nos acaba de decir, y que podamos vivir, Señor, para tu gloria, que podamos darte honor a quien honor merece, y que tú seas honrado en medio de tu iglesia. Tú eres digno. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.